ciudadano del náufrago espiritual entonces al ciudadano del reino. Este es el resumen en realidad de lo que vamos a ver ahora. Hacia el lado izquierdo está el náufrago espiritual, ¿no? Que lo habla Efesios, dice que es una persona sin rumbo, tiene cosas del mundo, pero está vacío en su interior, ¿no? Está en una búsqueda, está en momentos por procesos de culpa, vergüenza, ¿no? De cosas que hace o deja de hacer. Tiene soledad, no tiene esperanza y es esclavo del pecado. Hacia el lado derecho, y ese mismo 12 y 13, ese sería el 12, el 13 y habla de del ciudadano, ¿no? La ciudadanía. Y el 3:20, lo que es el de Filipenses, va a hablar de la ciudadanía, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Este ciudadano ya tiene un rey, ¿no? Que es Jesucristo, tiene una nueva identidad, ¿no? Tiene un nuevo propósito, tiene una nueva familia, tiene una familia de la iglesia a la cual pertenece, tiene una esperanza eterna y tiene una vida abundante. Y en el medio, esto que está en blanco, habla de 6 acciones o medidas que requiere, ¿no? Para pasar de ser como hemos sido y como somos a veces, o hemos estado en una situación de náufragos espirituales, a ser llamados ciudadanos del reino. Y cuando preparaba esto recordaba que a veces las circunstancias no nos dejan ver, ¿no? Que estamos caminando hacia esa ciudad, ¿no? Esa ciudad, esa nueva Jerusalén que está reflejada ahí en el fondo. El primer aspecto importante o tema, componente importante es encontrar a Jesús, ¿no? Que es el que buscar y encontrar a Jesús. Lo segundo tiene que ver con arrepentirse y crear. Jesús habla en su primer mensaje: arrepiéntanse y síganme, ¿no? Es lo primero que dice. 3, conoce su palabra, ¿no? 4, habla con él, o sea, en oración. 5, se une a la familia, en este caso la iglesia a la cual pertenece o congrega. Y 6, vive como ciudadano, ¿no? Obedeciendo evidentemente, y sirve y ama al Señor. Entonces, con esta idea, vamos a ver qué cosa dice Efesios en el verso 12, 2:12. Estabais. Él está hablándole, haciendo un poco un resumen del contexto de Éfeso. Dice que la ciudad de Éfeso era un centro importante, ¿no? Una ciudad importante en el Imperio Romano. También tenía problemas con idolatría, magia, culto, ¿no? La audiencia de este verso, o en realidad del libro, está dirigida a creyentes que son gentiles, que antes no conocían a Dios. Pablo, como en el caso de Filipenses también, que vamos a ver, está escribiendo esta palabra inspirada, ¿no?, por Dios desde la prisión, en Roma también, justo. La mayoría, y por lo tanto le escribe a creyentes que son gentiles, ¿no? No nos olvidemos que hay judíos y gentiles. Los judíos y todo lo que no eran judíos eran gentiles. Y los judíos hacían una gran diferencia, ¿no?, con los gentiles. Y luego le está haciendo recordar a esos creyentes. En el 12 dice: estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces están caminando sin rumbo, ¿no? Una situación tenebre, ahí hay un muro, ¿no? Pero, y ahí donde viene el contraste, la Biblia siempre habla de contrastes, ¿no? El pobre, el rico, el necio, el sabio, ¿no? Siempre está haciendo contrastes. El hombre rico es tal, el hombre necio es de tal, ¿no? El sabio, ¿no? Y entonces aquí dice pero ahora. El pero está hablando de un contraste, de lo que eran antes a los que son ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, se refiere a los creyentes gentiles, que antes eran gentiles, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es Efesios 2, del 12 al 13. Los personajes aquí, evidentemente, son Cristo, ¿no? Habla de la ciudadanía, habla de Dios y habla de los creyentes que antes eran gentiles, no, que eran gentiles y que ahora son creyentes. Entonces, y en Efesios 2:13 es que está esta parte amarilla, ¿no? Le dice: pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros, ustedes, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si entramos luego entonces a ese diagnóstico que hacen en Efesios 12, tenemos personas sin Cristo, sin ciudadanía, ajenos a los derechos del reino, extranjeros, ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces está describiendo una condición que en ese tiempo de esos cristianos, pero que puede ser aplicada también ahora. A veces cuando uno estudia la Biblia piensa que son cosas de la historia, que son cosas que ha pasado hace tiempo, Jericó, que los muros y no sé qué, y porque yo tengo que entender que tengo que cruzar el Jordán, entre otras cosas, qué cosa me dice a mí ahora, ¿no? Muchas personas estamos en esa condición, sin Cristo, sin una ciudadanía en el reino, extranjeros, ¿no? Sin esperanza y sin Dios. Cuanto en el mundo, personas que caminan, como dice la palabra, eran como ovejas sin pastor, dice, ¿no? Este es un tablero espiritual. Y entonces vimos ese el pero, ¿no? El pero ahora, el contraste, eran así, pero ahora no son así, ¿no? Y esas dos palabras están cambiando la historia, porque determinan un cambio de una situación actual a una situación B, que sería ser, en este caso, ciudadano del mundo, del reino de Dios, perdón, del reino de Dios. Entonces, hemos cambiado nuestra condición, pero eso tampoco es automático, ¿sí? Y entonces, y tampoco es gratuito en el sentido de que se hizo de la nada, no. Sabemos que ese muro que nos separaba, ¿no? No podía ser derribado por esfuerzo humano, por religión o la parte moral. Tenía que venir el Cordero Perfecto a pagar por nuestros pecados. Cristo entonces vino del otro lado, o sea, vino del cielo, tomó nuestros pecados, pagó nuestra deuda, nuestra factura, la pagó en la cruz y abrió un camino hacia el reino de Dios, ¿no? Y entonces habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, ¿no? Somos hechos cercanos. Somos, como vimos también la semana pasada, podemos llamar al Padre y somos hijos de Dios, ¿no? Podemos llamar al Padre y poder acudir a Él. Y entonces hay una matriz de transformación que hace esa comparación que le decía, ¿no? Del pero ahora, ¿no? Lejos, ahora estamos cercanos por Cristo, sin esperanza verdadera, podemos tener certeza eterna, somos extranjeros y solitarios, ahora podríamos ser hijos de una nueva familia, esclavos del pecado, podríamos tener por la entrega de Jesús en la cruz, en plena obediencia al Padre, ser libres y perdonados. Y aquí me recuerdo de Juan 13:16. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, salva de pecados y además nos da la vida eterna. Y entonces, Filipenses 3:20-21 dice, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesús, el Mesías. Y luego hace un detalle más sobre transfiguración de nuestro cuerpo, ¿no? No lo voy a leer ahora porque en realidad me pasaría más tiempo explicándolo. Quiero centrarme en esta parte del 3:20, ¿no? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos hablando de Filipenses, 3:20, de donde aguardamos ardientemente, nos esperamos ardientemente esa venida, ¿no? Esa segunda venida, donde Jesús va a venir ya no como cordero, va a venir como rey, a juzgar y a reinar con poder. A ese Jesús estamos esperando. Entonces la nueva ciudadanía como un pasaporte nuevo, ¿no? Como un reconocimiento. Dice que todo en Dios tiene un propósito, ¿sí? Y entonces no nos rescata para nada, y no nos rescata y nos deja a la deriva, ¿no? Nos rescata para darnos
para darnos una patria, ¿no? Y nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, está en los cielos. Entonces, cuando la circunstancia no nos deja ver, nosotros estamos caminando hacia esa Jerusalén, a esa nueva Jerusalén. Un rey con soberanía y protección absoluta, del cual no podemos dudar, ¿sí? Como decía Jael también, y hablaba sobre los atributos, ¿no? Un Dios que es fiel, ¿no? Una nueva identidad, como dice ahí, una huella. Ya no eres lo que hiciste, eres a quien perteneces, ¿no? Y tener esa convicción realmente, conocimiento en Dios, de cuáles son esos atributos que Él tiene, ¿no? Y a lo cual tenemos que adorar, ¿no? Una nueva familia, una hermandad inquebrantable, ¿no? Un nuevo propósito, una misión en la vida con valor eterno. Y la pregunta aquí sería, ¿para qué nos salva Dios? ¿No? ¿Para qué nos salva? ¿Para qué estamos, como dice ahorita, con más de 60 años, la mayoría de nosotros? ¿Para qué nos ha salvado? Para una vida temporal, ¿no? Para 80 años, 90 años, para terminar jubilados, ¿no? De repente disfrutando de hecho una pensión. ¿Para qué nos salva? ¿Para qué me salva? Me pregunto. Y entonces, en ese camino intermedio, que era la ruta hacia ser un ciudadano, ¿no? Porque tiene sus etapas, ¿no? Evidentemente empieza con la persona que nos rescata, ¿no? Comienza con encontrar a Jesús, buscarlo, ¿no? El hombre dice, por naturaleza no busca a Dios, ¿no? Por eso que Dios viene al encuentro, y es Dios quien da a su Hijo. O sea, ama y demuestra a través de dar a su Hijo en la cruz. Y pone una condición, ¿no? Para que todo, o sea, un objetivo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, ¿no? No se pierda en qué, en sus delitos ni sus pecados, ¿no? Y encima de eso, como si fuera un plus a ese gran regalo, es la vida eterna. El segundo punto es ese mensaje que siempre le agradecemos a Alberto y nos dice, arrepiéntete y cree, dice, ¿no? Jesús habló en Marcos 1:15. Dice, no solo es sentir tristeza y pena por la situación que tenemos, ¿no? De ser un náufrago espiritual, sino cambiar de dirección y cambiar de dueño, dice, ¿no? La palabra es metanoia, ¿no? Tenemos que cambiar de dirección. Estábamos yendo para el norte, ahora tenemos que ir al sur. Estábamos con nuestras acciones, entre comillas, adorábamos al mundo, al enemigo, y ahora tenemos que aprender a conocer al Dios viviente. Pero eso no es tampoco, luego de eso, que es importante, viene ya el conocimiento de la palabra, ¿no? Es un mapa, dice, táctico del reino. Si hablamos, por ejemplo, y tendríamos que hacer una sesión también de explicar el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, capítulo 7, veríamos que hay un mapa, ¿no? O sea, nos deja el mapa para no perdernos, dice, ¿no? Porque somos ciudadanos, es como decir, quiero ser ciudadano de Estados Unidos, entonces tengo que aprender y saber todo lo que tengo que saber, ¿no? Empezando probablemente por el himno, ¿no? de Estados Unidos y de su constitución. De hecho, que la oración siempre, ¿no? Que es una línea de conexión diaria con Dios, ¿no? Y luego también unirse a esa familia, ¿no? A ese reino de Dios, no caminar solo, ¿no? Y vivir como ciudadano. O sea, si soy ciudadano de un país, tengo una nueva ciudadanía, obedezco, sirvo, amo y reflejo la cultura de esa nueva patria a la cual quiero pertenecer, a esa nueva ciudad, esa ciudadanía que quiero tener, ¿sí? Y aquí viene el llamado, ¿sí? El llamado del, del Señor, ¿no? Jesús. Nos dice, arréglense, ¿no? Resuélvete todo y luego búscame, ¿no? La voz concreta es, ven a mí, ¿no? Y arrepiéntete y ven a mí, decía en Marcos. Entonces vino a rescatar a un náufrago, dice Jesús. Él sigue caminando por la playa, ¿no? Llamando a quienes se sienten que se están hundiendo y necesitan esa mano fuerte, ¿no? Esa dirección, ese rumbo, ¿no? Esperanza, fe, ¿no?
esperanza, obedecer a Él, ¿no? Y bueno, hay una declaración de ciudadanía, ¿no? Dice, Señor, reconozco que he vivido lejos de ti durante mucho tiempo. Intenté dirigir mi vida con mis propias fuerzas o mis fuerzas, pero hoy comprendo que necesito tu rescate. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste por darme vida nueva. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y mi Salvador y mi Rey. Hazme ciudadano de tu reino hoy y para siempre. Amén. Este puede ser el momento de hacer no esta oración, sino tomar la decisión de ser ciudadanos del reino, si aún no lo hemos tomado. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, saber si estamos caminando, ¿no? Cuestionar nuestra vida de fe y ver si estamos en ese camino, ¿no? Caminando hacia Él. Hoy es el día para cruzar ese muro, ¿no? Y dejar el naufragio. Y que poder recibir esto, ¿no? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el resumen, que siempre me gusta cuando escucho los otros compartires y mensajes, es eso, de un náufrago espiritual a un ciudadano del reino. Significa un nuevo comienzo, una nueva vida y un nuevo rey. Ya no vamos a leer dónde estamos, vamos a leer cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, a tener a Cristo como rey, a tener una nueva identidad, a tener un nuevo propósito, a tener una nueva familia, a tener una esperanza eterna, a tener una vida abundante, ¿no? Como la que ofrece Dios. Y también Jesús dice, ¿no? ¿A dónde iremos, no? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Nos ofrece una vida abundante. Todo es abundante, es perfecto, lo tiene. Y no nos asegura tampoco eso de que no vamos a tener pruebas, porque las pruebas van a servir para probar nuestra fe, ¿no? Y Él inclusive nos puede dar la salida. Dice, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la salida y nos la va a dar sin reclamarnos nada. O sea, nos pone una prueba para salir aprobados en la fe y nos da los medios de la salida. Y entonces yo digo, cuando tengo una circunstancia que no puedo manejar y las que puedo también manejar, tengo que mirar que no estoy caminando hacia ese lugar, hacia ese reino. Y lo puedo empezar a vivir en este mundo. Y luego cuando estemos delante de Él, si Dios quiere, podemos gozarlo a plenitud, ¿sí? Encontrando a Él, a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados de una manera sincera, de corazón, conociendo, buscando su palabra, que es una espada, ¿no? De doble filo, que puede atravesar, ¿no? Todo y que nos defiende, ¿no? Durante la vida nos enseña, dice, no, nunca nos enseñan a ser padres, ahí está en la Biblia, no, nunca nos enseñan a ser tal trabajador, ahí está en la Biblia. Nos une a una familia donde ya no caminamos solos y nos hace vivir como ciudadanos. ¿En qué parte de ese camino estamos, no? Necesitamos tomar una decisión. De repente mañana puede ser muy tarde, no sabemos. Dios es el Dios de la vida, pero también es el que en un momento nos dice hasta aquí nomás. Y eso es el mensaje, ¿no? Compartir.